Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, la verdad, es fascinante y a veces un poco esquivo: la medición y las pruebas en psicología. Hola, un gusto estar aquí. Y sí, es un tema central. Tenemos varios materiales que nos van a guiar. Y la pregunta de fondo es, a ver, ¿cómo hace la psicología? Tratando con la mente, con la conducta, algo tan, tan complejo, para medir, para cuantificar y sacar conclusiones que tengan peso científico. Es la pregunta del millón, ¿no? Totalmente. Una fuente que tenemos, la de Guerrero, dice algo clave. La medición es como el cimiento que le da ese carácter científico a la psicología. Exacto. Sin medición estaríamos en otro terreno. Entonces, vamos a ver cómo se construye ese cimiento. ¿Te parece? Dale, empecemos por lo básico. ¿Qué significa medir aquí, en psicología? Buena pregunta. Bueno, según Guerrero, medir es asignar números, pero no de cualquier manera, sino siguiendo reglas bien específicas. Sí, a la conducta, al desempeño de alguien. O sea, no es saltuntún, hay un método detrás. Precisamente. Y ahí Guerrero hace una distinción importante. Una cosa es la valoración subjetiva, que depende mucho del ojo del evaluador. Claro, de si le caíste bien o mal. Un poco, eso sí. Y otra cosa es la valoración objetiva, que se apoya en instrumentos, en test estandarizados. Ahí sí buscamos cuantificar rasgos, obtener un número. Entiendo, el instrumento busca ponerle objetividad al asunto. Pero, me imagino que medir, no sé, la inteligencia o la ansiedad no es igual de fácil que medir, qué sé yo, la altura de una mesa. Para nada. Y ese es un punto clave que toca Gramajo. Medir variables psicológicas es bastante más complicado que las físicas. ¿Por qué? Porque trabajamos con constructos. Constructos. ¿Qué son exactamente? Son ideas, conceptos teóricos que desarrollamos para explicar comportamientos que no podemos ver directamente. La inteligencia, la motivación, la personalidad. No las ves, ¿entiendes? Ajá, las inferimos. Exacto. Inferimos su nivel a partir de cómo actúa la persona o cómo responde a ciertas pruebas. Ok, entonces, para poder siquiera intentar medir estas cosas que no se ven, necesitamos partir de algunas ideas base, de algunos supuestos. Totalmente. Gramajo menciona algunos que son esenciales. Primero, asumimos que esos rasgos psicológicos, como la inteligencia, realmente existen. Bueno, parece lógico, ¿no? Sí, pero hay que decirlo. Segundo, que tienen propiedades que se pueden cuantificar, o sea, que se pueden expresar en cantidad. Y tercero, que por lo tanto podemos medirlos. Sin aceptar esto, pues la psicometría no tendría dónde pararse. Tiene sentido. Si aceptamos que se puede medir y que vamos a usar números, ¿cómo es el proceso? ¿Hay pasos a seguir? Sí, Guerrero lo esquematiza bien en 3 pasos lógicos. Primero, definir bien qué atributo quieres medir. Por ejemplo, si es creatividad, ¿qué entendemos por eso? Hay que acotarlo. Ok, definir el concepto. Segundo, determinar las operaciones. O sea, a través de qué conductas o respuestas vamos a medir eso. Es la famosa definición operacional. Por ejemplo, medir la creatividad por la cantidad de usos originales que alguien le da a un ladrillo en 5 minutos. Llevarlo a algo observable y medible. Eso. Y tercero, cuantificar. Expresar esa medición en números, en unidades. Definir, operacionalizar, cuantificar. Suena ordenado, pero, a ver, ya tenemos los números. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Todos los números en psicología son iguales? ¿Nos dicen lo mismo? Excelente pregunta. Y la respuesta corta es no, para nada. Y aquí entra un tema importantísimo que tocan Gramajo y Guerrero: las escalas de medición. Escalas, como las reglas de un juego. Algo así. La escala define qué tipo de información contiene ese número y, por lo tanto, qué operaciones matemáticas podemos hacer con él. No todos los números permiten hacer las mismas cosas. A ver, explícame eso un poco más. ¿Hay distintos niveles? Exacto. Piénsalo como niveles de información. La más básica es la escala nominal. Aquí los números son solo etiquetas para Por ejemplo, clasificar. Por ejemplo, asignar 1 a hombre y 2 a mujer. O en el DSM, los números de los trastornos. El número solo diferencia una categoría de otra. No hay orden, no hay cantidad. Es como ponerle un número numérico a una caja. Entendido. Pura etiqueta. ¿Cuál sigue? La escala ordinal. Aquí sí hay un orden. Sabemos que una categoría es más que otra.
pero no sabemos cuánto más. ¿Cómo así? Piensa en las escalas tipo Likert, nunca, a veces, siempre, o niveles de satisfacción, bajo, medio, alto. Sabes que alto es más que medio, pero la distancia entre bajo y medio no tiene por qué ser igual a la distancia entre medio y alto. Ah, como una carrera. Sabes quién llegó primero, segundo y tercero, pero no por cuántos segundos de diferencia. Exactamente, esa es la idea. Muy buena analogía. Luego viene la escala de intervalo. Aquí tenemos orden y además los intervalos entre los números son iguales. Iguales. Sí. El ejemplo clásico que citan Gramajo, Fong y Guerrero es el puntaje de CI en tests como los Wechsler. Se asume que la diferencia entre un CI de 100 y 110 es la misma que entre 110 y 120. Son 10 puntos en ambos casos. Ok, intervalos constantes. Elo. Y este es el gran pero. El cero es arbitrario. Un CI de 0 no significa ausencia total de inteligencia. Claro. Por eso, no podemos decir que alguien con CI 120 es el doble de inteligente que alguien con CI 60. Esa operación, la división, la razón, no es válida aquí. ¡Wow! Eso es súper importante. Porque uno escucha eso todo el tiempo. O sea, la escala te dice qué puedes decir y qué no con esos números. Exactamente. Limita las afirmaciones válidas. Y eso nos lleva a la última escala, la de razón. Esta lo tiene todo. Orden, intervalos iguales y un cero absoluto real. Cero absoluto. ¿Significa que no hay nada de eso que se mide? Correcto. Por ejemplo, el tiempo de reacción. 0 segundos significa ausencia de tiempo. O el número de errores. 0 errores es 0 errores. Aquí sí puedes decir que 4 segundos es el doble que 2 segundos. Entendido. Nominal, ordinal, intervalo y razón. Cada una con sus reglas. Y la elección de la escala, como dice Gramajo, es crucial porque determina qué análisis estadísticos son apropiados. Aunque bueno, hay debate sobre eso, ¿no? Como usar promedios con datos ordinales. Fascinante. Parece técnico, pero es la base para no interpretar mal los datos. Bueno, hablemos ahora de las herramientas que usan esas escalas. Las pruebas psicométricas. ¿Qué son exactamente? Fong las describe como una situación estructurada. Se le presenta a una persona para observar y registrar su conducta o desempeño bajo ciertas condiciones controladas. Una situación controlada. Sí. Y la psicometría, como disciplina, es la que se encarga de todo el proceso. Crear, desarrollar, validar y aplicar estos instrumentos para medir características psicológicas. Inteligencia, habilidades, personalidad, intereses, lo que sea. ¿Y para qué sirven principalmente? ¿Cuál es su gran promesa? Una muy importante, según Fong, es ayudar a reducir la subjetividad, especialmente en decisiones importantes. ¿Cómo cuáles? Imagina la selección de personal. En lugar de basarte solo en la entrevista, que puede tener sesgos, usas pruebas para tener datos más objetivos sobre las aptitudes o la personalidad del candidato. Ayuda a tomar decisiones más justas, o al menos más informadas. Intentar ponerle números y estructura a algo que antes era pura intuición o, bueno, prejuicio a veces. Exacto. Esa es la idea. ¿Y esto de las pruebas es algo nuevo del siglo XX? No tanto, ¿eh? Fong nos cuenta que ya James McKean Cattell usaba el término mental test en 1870 para evaluar estudiantes, aunque medía cosas más básicas como tiempos de reacción o agudeza sensorial. Pero la idea de medir la mente ya estaba ahí. ¡Increíble! Desde hace tanto tiempo intentando descifrar esto. Y hoy en día me imagino que hay muchísimas pruebas diferentes. ¿Cómo las podemos organizar para entenderlas mejor? Esto conecta con uno de nuestros objetivos, identificar los tipos principales. Sí, hay una variedad enorme. Una forma útil de clasificarlas, como proponen Fong y Utel, es por lo que miden. Un primer gran grupo serían las pruebas de inteligencia general. Ah, los famosos test de CI, de coeficiente intelectual. Esos mismos. Buscan medir un nivel general de capacidad cognitiva. A menudo se relaciona con el concepto del factor G, esa capacidad general para resolver problemas. Los resultados se suelen dar en forma de CI. Y tienen historia larga.
principios del siglo XX. Ejemplos actuales muy usados son las escalas Wechsler, el WISE para adultos, el WISC para niños o las matrices progresivas de Raven. Se usan muchísimo, en educación, en clínica e incluso en el ámbito militar. Entendido. Inteligencia general. ¿Qué otro tipo grande hay? Están las pruebas de aptitudes especiales. Estas no van a la inteligencia global, sino a capacidades más específicas, ¿Aptitudes? ¿Cómo? como aptitud mecánica, espacial, numérica, verbal. Potencialidades para ciertas áreas o tareas. Sirven para identificar en qué es especialmente buena una persona. Como buscar talentos para un trabajo o una carrera específica, ¿no? Justo. Fong menciona ejemplos como pruebas de destreza manual, manejo de herramientas, simuladores de vuelo, y también los tests vocacionales, que ayudan a la gente a ver qué carreras podrían encajar mejor con sus habilidades. Tiene lógica. Inteligencia general, aptitudes específicas. ¿Y la personalidad? ¿También se mide? Claro, es el tercer gran grupo, pruebas de personalidad. Fong explica que estas intentan evaluar los aspectos más estables de cómo somos, nuestros patrones emocionales, sociales, motivacionales, cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos. Detrás hay muchas teorías, desde Freud y Jung hasta las teorías de rasgos. Medir la personalidad suena todavía más difícil. ¿Cómo se hace? Hay dos enfoques principales, según Fong. Por un lado, están los cuestionarios o inventarios. Como esos que respondes sí o no a un montón de frases. Exacto. El MMPI, el Inventario Multifacético de Personalidad Minnesota, es un ejemplo clásico. O el 16PF de Cattell. Responde sobre ti mismo y el resultado te da un perfil de tus rasgos de personalidad. Ok, cuestionarios. ¿Y el otro enfoque? Son las técnicas proyectivas. Aquí la idea es diferente. Se usan estímulos ambiguos, poco claros. Como las manchas de tinta del Rorschach. Ese es el ejemplo más famoso, sí. O pedirle a alguien que dibuje una figura humana, como en el test de Machover. La teoría es que, al interpretar algo ambiguo, la persona proyecta sus propias necesidades, miedos, motivaciones inconscientes. Interesante. Bastante distinto al cuestionario. Sí, son enfoques diferentes para intentar acceder a la personalidad. Y también se menciona la medición de la inteligencia emocional, que ha ganado mucho interés. Es impresionante la cantidad de herramientas que hay para intentar, entendernos mejor. ¿Y en la práctica, se usa solo una prueba o se combinan varias? Lo más común, sobre todo en evaluación clínica o selección, es usar lo que Fong llama una batería de pruebas. ¿Una batería? ¿Como de coche? No, una batería como un conjunto. Se combinan varios tests. Quizá uno de inteligencia, otro de aptitudes relevantes para el puesto, uno de personalidad, para tener una visión más completa. ¿Qué pruebas usas? Depende mucho del objetivo. No es lo mismo evaluar a un niño con dificultades de aprendizaje que seleccionar a un gerente. Claro, armas el combo según lo que necesites saber. Tiene mucho sentido. Oye, y una duda que siempre surge. Usamos medición y evaluación casi como sinónimos, ¿pero son lo mismo? Gran punto. Y no son lo mismo. Guerrero lo explica muy bien. La medición es el paso de asignar el número, de cuantificar. Responde a la pregunta ¿cuánto? Es o intenta ser objetiva. El número frío, digamos. Algo así. En cambio, la evaluación es un proceso más amplio. Toma ese número, esa medición, y la integra con otra información, quizá entrevistas, observaciones, para emitir un juicio de valor, para tomar una decisión. Ah, La evaluación interpreta el significado de ese número en un contexto particular. Por eso decimos que la evaluación incluye la medición, pero va más allá. Implica el juicio profesional. Ahí es donde el dato se convierte en una recomendación, un diagnóstico, una acción. Y la responsabilidad es enorme. entendido. Medir da el dato, evaluar le da sentido y lo usa. Ser integral, mirar a toda la persona, continua, no un evento único, diferencial, adaptada a cada caso, tener una finalidad clara y ser científica, basarse en evidencia, ser autocrítica. Su propósito final es ayudar a tomar decisiones bien fundamentadas. Ok, clarísimo. Tenemos las herramientas, sabemos la diferencia entre medir y evaluar,
Pero ahora viene la pregunta del millón, que nos lleva a otro de nuestros focos. ¿Cómo sabemos si una prueba es buena de verdad? ¿Qué nos asegura que mide lo que dice medir y que lo hace bien? Aquí entramos en dos conceptos técnicos, pero absolutamente vitales en psicometría: fiabilidad y validez. Fiabilidad y validez. Suenan importantes. ¿Lo son? Y Yela lo dice claro. El manual de cualquier test serio tiene que demostrar científicamente que cumple con esto. La fiabilidad tiene que ver con la consistencia. Si le paso el mismo test a alguien hoy y de nuevo la semana que viene, los resultados son parecidos o cambian radicalmente. Que no sea una ruleta, vamos. Que sea estable. Exacto. Que la medida sea precisa, consistente. Y luego está la validez. Para Yela, este es el requisito más importante de todos. ¿Y qué es la validez? Es preguntarse, ¿esta prueba mide realmente lo que dice que mide? Este test de creatividad, ¿mide creatividad o mide, no sé, rapidez verbal o ganas de quedar bien? Claro, que el nombre coincida con lo que hace. Eso. Y además, Yela menciona la tipicidad, que es tener grupos de referencia, normas, para poder comparar el puntaje de una persona y saber qué significa, si es alto, bajo, promedio, comparado con otros. Centrémonos un poco más en la validez, que dijiste que era lo más crucial. ¿Cómo se demuestra que un test es válido? Hay varias formas. Yela habla de dos enfoques principales. Uno es la validez extrínseca o de criterio. Extrínseca, fuera del test. Sí, comparamos los resultados del test con algo externo, un criterio relevante. Por ejemplo, las puntuaciones en un test de aptitud para las ventas predicen cuánto vende realmente esa persona después. Ajá, ver si sirve para predecir algo en el mundo real. Exacto. Es muy práctica, muy útil. Pero tiene un límite. No te explica por qué funciona el test, solo que funciona. ¿Y el otro enfoque? Es la validez intrínseca o de constructo. Esta sí que intenta meterse dentro del test. Busca entender qué procesos mentales, qué dimensiones psicológicas está midiendo realmente. Ir al fondo de la cuestión. Eso es, quiere responder qué mide este test en términos psicológicos profundos. Y la herramienta estadística estrella para investigar esto es el análisis factorial. Análisis factorial. Eso ya suena más técnico. ¿Qué hace exactamente y por qué es tan importante para la validez? Bueno, es un conjunto de métodos matemáticos, como explican Yela y Utel. Lo que hacen es buscar patrones de correlación entre muchos tests diferentes o entre los ítems de un mismo test. Patrones de correlación. Sí. Si varias pruebas o preguntas tienden a puntuarse de forma parecida en mucha gente, quizás es porque miden algo en común, un factor subyacente. El análisis factorial trata de identificar esas dimensiones ocultas que explican por qué las puntuaciones se agrupan así. Como encontrar los ingredientes básicos de las habilidades mentales. Muy buena metáfora, algo así. Históricamente, esto empezó fuerte con Spearman a principios del siglo XX, que propuso un factor G de inteligencia general. Luego, Thorstone desarrolló métodos para encontrar múltiples factores, verbal, espacial, numérico. ¿Y para qué sirve encontrar esos factores? Sirve para entender la estructura de lo que medimos. Después de hacer los cálculos matemáticos y encontrar los factores, el último paso, y el más importante psicológicamente, es interpretar qué significa cada factor, mirando qué tests o ítems dependen más de él. Ah, entonces el análisis factorial es la forma científica de decir, ok, este test realmente mide estas tres cosas: razonamiento verbal, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Exactamente. Es lo que da el fundamento científico para afirmar que constructo mide un test es clave para la validez de constructo. Entendido. Es como mirar bajo el capó del test para ver cómo funciona por dentro. Justo eso. Bueno, hemos recorrido bastante. Si tuviéramos que resumir los grandes aportes de todo este mundo de la medición y las pruebas, ¿qué dirías? Son varios. Primero, y fundamental, le dan una base científica y metodológica a la psicología, como dicen Guerrero y Yela. Sin esto, sería mucho más difícil. Le dan rigor. Sí. Segundo, como destacaba Fung, ayudan a reducir la subjetividad en decisiones importantes como selección de personal o diagnóstico clínico. Hacen el proceso potencialmente más justo y basado en evidencia. Ok, objetividad. Tercero, nos permiten identificar y entender mejor las diferencias individuales.
No todos somos iguales en habilidades, personalidad, intereses. Y las pruebas ayudan a mapear esas diferencias. Y por último, son herramientas auxiliares muy valiosas en muchos campos aplicados: orientación vocacional, recursos humanos, educación. Suena todo muy bien, muy útil. Pero como todo en la vida, me imagino que también hay críticas, limitaciones, ¿no? Esto nos lleva al tercer foco que queríamos tocar: los límites y el uso ético. Absolutamente. Y es crucial ser conscientes de ellos. Guerrero nos advierte que hay que evitar los extremos, ni pensar que las pruebas son la panacea infalible, ni desecharlas como inútiles. El equilibrio. Exacto. Hay críticas importantes. Por ejemplo, a la estandarización. ¿Hasta qué punto homogeneiza demasiado a las personas? ¿Limita la creatividad? Miden a veces solo conocimiento superficial y no comprensión profunda. Son preguntas válidas. Claro, que no se conviertan en una etiqueta rígida. También se señala que los datos que dan son siempre relativos a un grupo de comparación y son solo una parte de la foto, nunca toda la historia de una persona. ¿Alguna otra limitación importante? Varias. La dificultad inherente de medir constructos psicológicos, que son abstractos y complejos, como decía Gramajo. A veces, un problema práctico que menciona Fong. La falta de disponibilidad de pruebas adecuadas o actualizadas en ciertos lugares o para ciertas poblaciones. Cierto, no siempre se tiene acceso a lo mejor. Y un riesgo muy real, que también señala Fong: la mala interpretación de los resultados. Especialmente con los informes que generan las computadoras. Si no hay un profesional experto que los interprete con cuidado, se pueden sacar conclusiones erróneas o simplistas. El factor humano sigue siendo clave. Totalmente, y esto nos lleva al punto más importante: la necesidad de una formación sólida, de un uso ético y responsable de estas herramientas. Hay que ser conscientes de las diferencias individuales, de los límites de las pruebas, de los principios de una buena evaluación. La responsabilidad del psicólogo o evaluador es enorme. Queda clarísimo. Entonces, recapitulando un poco todo lo que charlamos, podríamos decir que la medición es ese intento de la psicología por ser rigurosa, por ponerle números a la conducta siguiendo reglas, usando escalas que nos dicen qué significan esos números. Ajá. Que las pruebas son las herramientas, súper diversas, inteligencia, aptitudes, personalidad, que nos ayudan a entender las diferencias entre las personas de una forma más objetiva. Exacto. Que evaluar es más que medir, es interpretar esos datos para tomar decisiones. Que la fiabilidad y sobre todo la validez, demostrada con cosas como el análisis factorial, son cruciales para confiar en una prueba. Fundamental. Y que, aunque son herramientas poderosísimas y con grandes aportes, tienen sus límites, y su mal uso puede ser perjudicial. Exigen conocimiento, crítica y mucha ética. No lo podría haber dicho mejor. Y quizá añadiría solo una cosa. La psicometría no es algo estático. Es un campo que sigue investigando, evolucionando, buscando crear instrumentos cada vez más precisos, más justos, más adecuados culturalmente. Es un campo vivo. Pero, más allá de la técnica, lo esencial para cualquiera que use o se encuentre con resultados de pruebas es mantener una perspectiva crítica. Un número, un resultado no es una sentencia definitiva. Es información, valiosa sí, pero que siempre hay que interpretar con prudencia, con conocimiento y considerando a la persona en su totalidad. Muy buen punto final. Y nos deja pensando, ¿no? Ahora que entendemos un poquito más la complejidad de medir la mente, los supuestos que hay detrás, las limitaciones, ¿cómo podría alguien, sin ser un experto, empezar a mirar con un ojo más crítico esas afirmaciones basadas en test psicológicos que vemos por ahí, en las noticias, en el trabajo, en cualquier lado? ¿Qué preguntas clave debería hacerse antes de creer ciegamente en lo que un número o una etiqueta parecen decir? Esa es la